ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। भगवद गीता के इस प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। Bueno, sean todos bienvenidos a esta sesión del Bhagavad Gita. Estamos estudiando el segundo capítulo, verso 49 en adelante, y en el verso anterior Bhagavan estaba explicando qué es yoga, Smakyam Yoga Uchyate.
और क्योंकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा अधिकार Porque antes de eso, él ha dicho que nuestra elegibilidad está en el karma, उस कर्म से pero el karma debe ser desarrollado de una manera en la que no somos atrapados por el karma. Y es por esto que Bhagavan está explicando el proceso de desarrollar karma o de hacer karma, y eso situándose en el yoga. Y luego él explica lo que es yoga. ¿Qué es yoga? समता का मतलब Yoga fue explicado por él como ecuanimidad, ही है mantenerse en equilibrio, lo que quiere decir que cualquiera que sea el objeto a través del cual nosotros estamos desarrollando alguna acción tiene que tener un objetivo apropiado तो उसमें स्थित रह के कार्य y debe ser hecho para Bhagavan. फल की आसक्ति को छोड़ Debemos estar situados como que solo estamos diseñados para desarrollar una acción y abandonar la idea del objeto में वो de disfrute उसी de ese resultado. Y en este verso Bhagavan está explicando que aquellos que hacen sakama karma, निकृष्ट el sakama karma हीन है es inferior इसकी योग की तुलना में, यानी कि कर्म योग की तुलना में en comparación con el yoga. Quiere decir, comparado con Nishkama Karma Yoga, es inferior. बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा हा फल हेतव। वो कहते हैं कि हे धनंजय, La traducción es O Dhananjaya, una acción desarrollada con motivación. अत्यंत निम्न श्रेणी का इस Es बुद्धि का bastante आश्रय लो, inferior a este yoga de la sabiduría, Nishkama Karma Yoga. Y en relación a esta sabiduría, aquellos que actúan por el resultado de la acción dan pena. Aquí phala o fruto quiere decir una acción material a través de la cual tenemos felicidad, कि हम कर्म करें porque pues obviamente tenemos una y otra vez un resultado, que quiere decir que no debemos estar apegados hacia un resultado, y como he establecido anteriormente, quiere decir que la meta de la vida es alcanzar Bhagavan o quedar liberados, obtener la liberación. El propósito de la vida भौतिक स्थिति भौतिक पद इनकी प्राप्ति नहीं no es alcanzar riqueza material, porque obviamente todas ellas son temporales. सर्वोच्च उद्देश्य है, La meta más elevada de la vida es alcanzar a Bhagavan. उसी के लिए कार्य करना और उसको Entonces कार्य debemos करने के actuar लिए जो para हमारी eso únicamente. मूलभूत आवश्यकता है Y las necesidades básicas करना ही होगा। de la vida, ellas obviamente tienen que ser llenas. की व्यवस्था है, Estamos viendo la sociedad, existe una estructura social, y para eso, y es que el dharma, Varnashram Dharma existe. काम कर्म इस बुद्धि योग से Entonces aquellos que actúan por Sakama Karma son inferiores. निकृष्ट को बोलते हैं। और यहाँ पर दो शब्दों Quiere decir inferiores. एक बुद्धि योग और एक Aquí ha usado dos palabras, uno es Buddhi Yoga बुद्धि योग y el otro es Buddhi. कर्म योग, तीनों का एक ही अर्थ है। Buddhi Yoga y Nishkama Karma Yoga, esas tres significan lo mismo, únicamente que es ecuanimidad yoga. कि पहले उन्होंने बुद्धि के दो विभाग Porque anteriormente Bhagavan ha mencionado dos divisiones de Buddhi, inteligencia. के बुद्धि और एक Una es Sankhya Buddhi योग बुद्धि। y la otra es Yoga Buddhi. तो सांख्य का मतलब है ज्ञान से, Sankhya quiere decir योग का Gyan, मतलब है कर्म से, योग से। तो ये मुख्य दो y se refiere pues al karma. Estos son principalmente los dos caminos. Uno es el Jnana Marga y el otro es el Karma Marga. En el Jnana Marga tenemos este camino del yoga, únicamente el Ashtanga Yoga, que busca alcanzar Brahma. En ese camino, la instrucción es abandonar la acción. En ese camino estamos tratando de alcanzar el Tattva Vastu. Es como vamos a alcanzar el Tattva. Solo tenemos que conocer el Tattva. Si removemos la ignorancia, pues ahí tenemos conocimiento. Y este es el camino del sannyas. Y el otro camino, que es el de yoga, en ese hay una orientación que está en relación a la acción. Primero
son los primeros dos tantras, que es tener conocimiento del Vastu, y el segundo es Kartri Tantra, que quiere decir desarrollar karma o acción, y esa acción se desarrolla a través de estar consciente y despierto de quién es Bhagavan. दोनों इस योग में ही आते हैं. Ambos aparecen en este yoga, तीनों का अलग-अलग Bhakti Yoga y Niskama Karma Yoga. Bhagavan está hablando de tres tipos de yoga: Karma Yoga, Gyan Yoga, Bhakti Yoga, pero aquí está hablando de dos. Aquí yoga se refiere a ambos, a Niskama Karma y Bhakti. दोनों तरीके से इन श्लोकों को हम लगा सकते हैं. Entonces, estos dos versos se pueden analizar desde ambos puntos de vista. तो उसी के लिए भगवान को Y de eso nos liberamos de las ataduras del karma. Por esa razón, Bhagavan está diciendo दूर रहिए, दूर से ही que tú debes mantenerte lejos o distante de esa karma. करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि Bhagavan no está diciéndonos que paremos de actuar y que abandonemos el karma. Contrario a eso, está pidiéndonos que nos involucremos en Niskama Karma, pero eso solamente es posible a través de la ecuanimidad de la mente. Sin este yoga, si realizamos una acción, se va a volver la causa del cautiverio. Entonces existen varios gyanis en este mundo, pero si no están rendidos a Bhagavan, se vuelve entonces la causa de la atadura. Desarrollan karma, tienen esa acción y se quedan apegados a ella. Pero se dice que aquellos que son correctos actúan a través de la verdad, que hay aquellos que actúan de manera correcta. Y dice, no te vuelvas la causa del karma, phala. Esta atadura ocurre debido al sentido de ser los hacedores del karma y el apego a el fruto, phala, y el apego a ser el hacedor. Entonces es por eso que nos vemos atados al resultado del karma. ¿Y cuál es el resultado? Nacimiento y muerte en este mundo. El resultado del nacimiento y la muerte es la miseria continua. Y es por eso que Bhagavan nos está diciendo que nos alejemos de esto. ¿Cómo nos alejamos de esto? Buddhao Sharana Dvicha. Tomar refugio de este Buddhi. Desear este Buddhi. Eso se refiere aquí a Buddhi Yoga, porque este tema está yendo una y otra vez. Entonces, un significado que se puede tomar es que se toma Buddhi como una referencia a Bhagavan, como se dice en el Katha Upanishad. Buddhim tusarati vidhim. Quiere decir que Buddhi, la inteligencia, debe ser considerada como la carroza o el que maneja la carroza. Y el que maneja la carroza aquí es Bhagavan Sri Krishna mismo. Y es Bhagavan Sri Krishna el que está diciendo aquí: yo soy la inteligencia del inteligente. Y él también es la carroza. Entonces aquí Buddhi también se refiere a Bhagavan, quiere decir toma refugio en Bhagavan. Y si vemos y pensamos en esto mucho más profundo al final, cuando Bhagavan dice, Bhagavan dice, te voy a decir el conocimiento más secreto. Y dice, Mam Ekam Sharanam Braya. Ahí mismo esta palabra se utiliza Sharanam. Y es Am Sharanam. Y ahí está Braya y Advicha. Entonces ahí Bhagavan dice, refúgiate en mí. Y aquí Bhagavan dice tomar refugio en la inteligencia. Entonces si hay que armonizar ambos, pues es obviamente entendible que Buddhi se refiere a Bhagavan. En álgebra si decimos ABC es igual a EBD, ABD quiere decir que D es igual a ABC. Si A, B, D son iguales, lo que queda es C y D, pues C y D deben ser iguales.
Entonces lo que aquí le está diciendo es toma refugio en Buddhi y luego dice toma refugio en mí. Quiere decir que Buddhi y Bhagavan son lo mismo. गति बढ़ता प्रभु साक्षी निवास Y Sharana también es Bhagavan únicamente. कहेंगे कि गति यानी कि हमारा Más adelante él va a decir कर्तव्य है भरता जो हमें पालन करने वाला है que प्रभु हमारे जो lo alcanzable, el sustentor, Bhagavan, él es el रहते हैं और शरण testigo ये सब y él es el वही que da el refugio. क्योंकि शरण todo eso es का Bhagavan. एक निवास होता है ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी Entonces, luego habla de ¿dónde estamos? Ramanujacharya ha explicado ahí también. निवास स्थान तो कहते हैं कि आप Dice, Sharanam es Nivasastan, ¿dónde están? No, Bhagavan dice, quédate en Buddhi, quiere decir quédate en Bhagavan, पर रहे हमेशा significando que tu conciencia debe estar fija en Bhagavan. Pero si tú no quieres tomar este significado de Bhagavan, entonces आप जो भी काम कर रहे हैं वो विवेक से dice que esto debe ser utilizado por inteligencia, मुख्य धर्म है con discriminación, वो है विवेक no con la mente. ये समझना Porque la función primaria de la inteligencia es discriminar entre Sat y Asat, गलत क्या है ठीक क्या है qué es correcto, qué es incorrecto, qué es Dharma, qué es वास्तव Adharma, में बुद्धि का कार्य है religioso e irreligioso. Esa es la función de Buddhi. लेकिन Debemos इसका usar उपयोग nuestra ना करके जब हम inteligencia काम para esto करने únicamente. लगते हैं, तो फिर हम बुद्धि का उपयोग मन की En lugar de usarlo para esto, terminamos usando la inteligencia para satisfacernos y gratificarnos. आत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि व्यवसाय तो जब हमारा मन जो है वो Entonces, cuando nuestra mente भोगैश्वर्य प्रसक्त हो जाता है भोगैश्वर्य प्रसक्त se apega a Bhog and Aishwarya, बुद्धि समाधो न विधीयते तो भोगैश्वर्य तो मन से ही संबंधित है मन हमारा Bhoga y Aishwarya se relacionan con la mente únicamente y estamos apegados a Bhoga, en los sentidos de los objetos. जो है उससे अपहरण कर ली जाती है किडनैप Entonces, la inteligencia de esa persona se ve secuestrada por Chetana, por Chetas. जबकि उसको Quiere decir, la inteligencia se vuelve un sirviente de la mente. मन का गाइड En lugar de ser un conciliador de la mente, se vuelve... Porque Buddhi debe ser el man que maneja la carroza de la mente. Pero en contrario a esto, Buddhi se convierte en el esclavo de la mente. Es por eso que la jiva es atada por el karma. Es por eso que Nishkama Karma Yoga योग में मन की प्रधानता है tiene una importancia primaria. La mente es de importancia primaria. Si tienes que hacer dhyan, meditación, entonces tienes que enfocar tu mente en una sola cosa. काम कर योग में बुद्धि को Pero en Nishkama Karma Yoga, करना है लेकिन जो भी आप क्रिया क्योंकि वहाँ la तो inteligencia निष्क्रिय होता है व्यक्ति बैठ के ध्यान लगाता है धारणा ध्यान से es no te enfoques यहाँ आपको सक्रिय en un solo objeto, porque en Jnana Yoga la gente no hace ninguna acción, pero en Nishkama Karma Yoga la persona sí está activa. Entonces el enfoque es usa la inteligencia en una sola cosa. Entonces dice, usa tu inteligencia de una sola forma. आना चाहिए था वैसा Y नहीं por ende no está apegado al resultado de la acción. दुखी नहीं होता। Cuando no tiene el resultado, तो ये बुद्धि no entra en Vishada, es la depresión. Y es por esto que este Buddhi Yoga es diferente de Dhyan y Jnana Yoga. जो Y por eso es que aquí Bhagavan está explicando que por hacer esto únicamente mantenemos la ecuanimidad de la mente. En capítulo número 6, donde Bhagavan va a explicar del Jnana Yoga, चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम में आत्मनियम तो उसको मन को केवल एक जगह लाना जहाँ इधर जाता है उधर जाता है लेकिन बुद्धि योग में ऐसा नहीं है la mente en Dhyana Yoga, la mente debe ser puesta en un solo lugar. Pero en Buddhi Yoga no ocurre de esa manera porque desarrollamos diferentes acciones, entonces obviamente nuestra inteligencia se va a enfocar en diferentes cosas, pero aún con todo eso se mantiene estable. No se perturba, se mantiene en un estado de ecuanimidad. Entonces este Buddhi Yoga, Nishkama Karma, ecuanimidad
todo eso es Swarupa de Bhagavan únicamente. Porque la verdadera ecuanimidad está en Bhagavan únicamente. Porque el mundo material no es estable. Siempre está en un estado de perturbación. Y al final hay pralaya. Entonces, verdadera ecuanimidad está en el estado del Atma o Paramatma. Solo allí tenemos la verdadera ecuanimidad. Solamente ahí estamos libres de la dualidad. La libertad de la dualidad es solo posible en ese estado, y eso quiere decir finalmente liberación, porque mantenerse en una dualidad es una atadura, y levantarse de allí se llama liberación. Solamente ahí la persona es libre. Cuando la jiva está situada en su propio Swarupa, ahí hay dos divisiones. Una es Sayuja Mukti, la otra es el Mukti relacionado al Bhakti. Uno es soy sirviente de Bhagavan y en el otro tengo la realización de que soy Brahma. Y por eso, y es que para eso Bhagavan está enseñándole a Arjuna. Y él está, llamando a Arjuna Dhananjaya. Quiere decir uno que gana riqueza, uno que alcanza riqueza. ¿Y qué quiere decir riqueza? La riqueza quiere decir lo que sostiene. Lo que sostiene se llama Dhana. La raíz de Da quiere decir nutrir, o la nutrición, porque todas las acciones necesitan ser nutridas, necesitan riqueza, porque necesitamos, para mantenerse necesita riqueza, necesitamos comer, necesitamos mantener el cuerpo, necesitamos salud. Si necesitas pagar la cuenta eléctrica, necesitas dinero, de lo contrario vas a morirte de hambre. Y es por eso que la riqueza se llama Dhana, porque sostiene, levanta, ayuda a la manutención. Y Dhate quiere decir Dharan, que quiere decir sostener, elevar y nutrir. Entonces dice, tú eres Dhananjaya. Arjuna está diciéndole a Bhagavan, dice, tú eres el que eres Dhananjaya, porque es Bhagavan únicamente quien es el único, el que mantiene, el verdadero nutridor. Entonces, Brahma es encargado de la creación y Shiva es encargado de la destrucción. Bhagavan Vishnu de la manutención. Entonces, Bhagavan es el Dhana real, y Arjuna ha ganado el corazón de Bhagavan por amor. Entonces, al escribir la carroza, es el que tiene la riqueza verdadera, y ese es Bhagavan. Este es el símbolo real, trabajo real. Bhagavan está en el control de Arjuna, y esto es la utilización real del buddhi, de la inteligencia. Entonces, Buddhi Yoga es en últimas Bhakti. Pues es por esto entonces que Bhagavan está enseñando. Tenemos que convertirnos en Buddhi Yogis. Por eso se llama Buddhijivi. A los intelectuales se les llama Buddhijivi. Y ese es un uso incorrecto de la palabra, porque muchas veces una palabra se vuelve popular, las personas no piensan en eso, y las palabras se van multiplicando por ahí, hablando como Buddhijivi, persona muy intelectual, muy filosófica. Pero en realidad Buddhijivi quiere decir uno que utiliza buddhi, inteligencia, para su vida. Eso es Buddhiji. Alguien que utiliza la inteligencia para ganar riqueza también es Buddhijivi, pero para alcanzar la riqueza. Los intelectuales reales se les llama Buddhivadi, que no hay diferentes vadas, Dvaitavada, Deitavada.
Ellos tienen una siddhanta en su vida. Aquellos que utilizan su inteligencia para entender el tattva, entender este mundo, a ellos se les llama buddhivadis, no buddhijivi. Buddhijivi son aquellos que están usando su inteligencia para vivir su vida. Entonces aquí Bhagavan no está hablando de buddhijivis o buddhivad, él está hablando de buddhi yoga. Debemos levantarnos sobre eso, porque inclusive buddhivasa no se utiliza de manera correcta por buddhi. Porque el verdadero uso de buddhi es alcanzar a Bhagavan. Entonces esta es la verdadera inteligencia. En Bhagavatam, Bhagavan mismo está diciendo la inteligencia del inteligente, la sabiduría del sabio, está ahí únicamente. Por este cuerpo temporal quiere decir la persona me alcanza a mí. Eso es Buddhi Yoga. Por eso debes tomar refugio en este Buddhi. Si no quieres tomar el significado de Buddhi como Bhagavan, cualquiera que sea el Buddhi que tengas o la inteligencia que tengas, utilízala de manera apropiada. Y esto quiere decir tomar refugio en Buddhi. Y aquellos que no utilizan su inteligencia se les llama aquí kripanas. कंजूस व्यक्ति क्या होता है? कंजूस व्यक्ति की आसक्ति पैसे में बहुत ज़्यादा होती है. Quiere decir alguien que tenga un apego muy grande hacia la riqueza. Es uno que siempre está pegado a su riqueza. Y eso ni siquiera implica que la persona quiera usar la riqueza para sí mismo. Hay un Mughal de Hyderabad que se conocía como la persona más rica del planeta. Tenía tantas gemas que una vez al año las mostraba. Pero él se vestía con ropa tan sencilla y siempre usaba la misma ropa por 7, 8 años. Entonces, de ahí viene el tipo de concepto de persona que tiene dinero pero que no lo usa. Inclusive si lo usa, esa utilización solo tiene el propósito de crear felicidad material. La felicidad material no es visible en este mundo. Esa persona puede no gustarle entonces hacer caridad pensando que en esta vida voy a obtener beneficio de este punya karma. A esa persona se le llama Mysore. En el Brihad Aranyaka Upanishad en el Brihad Aranyaka Upanishad, Yagyavalkya da unas instrucciones a Gargi que la persona que ha alcanzado esta forma humana de vida aún así no se involucra en conocer a Bhagavan, Akshara. A esa persona se le llama Mysore. ¿Por qué es un Mysore? Porque ha dejado este mundo sin conocer a Bhagavan. Es comparado con una persona que tiene mucha riqueza pero no la usa. E inclusive si la usa para cosas absolutamente insignificantes. Similarmente, este cuerpo que hemos recibido es una gran riqueza. Es una riqueza tan grande que inclusive los devatas, ellos tratan de obtener este nacimiento humano. Ellos piensan qué actividades ha desarrollado esta persona para nacer en Bharat, y esta es la riqueza real. Las personas dicen, pero yo qué he obtenido en mi vida, pero pues tienes un cuerpo humano.
Y dentro de este cuerpo humano tú puedes alcanzar la riqueza más grande de todas, que es Bhagavan, y puedes convertirte en Dhananjaya. Pero si simplemente usamos este cuerpo humano para alcanzar una riqueza temporal, entonces también somos como Mysore. Es como si tuviésemos riqueza, puedes alcanzar objetos reales, pero simplemente estás tratando de comprar objetos insignificantes. A eso se refiere este término. Bhagavan está diciendo aquí que aquellos que tienen esta naturaleza no aplican esa inteligencia para alcanzar a Bhagavan, pero contrario a eso, utilizan de manera incorrecta esa inteligencia, la desperdician, y por eso tienen que sufrir y se mantienen sufriendo también. Por eso debes tomar el refugio de este Buddhi Yoga. Hoy en día tomamos refugio ¿de qué? Hoy Buddhi Yoga lo tenemos en estas máquinas, en las máquinas. Ahora nos rendimos a las máquinas, a los computadores. Hoy en día nuestra inteligencia se ha degradado tanto que todo lo que sea que hagamos lo hacemos a través de las máquinas. Hemos tomado refugio en las máquinas. Tenemos teléfonos inteligentes, carro inteligente, todo es inteligente ahora. Pero el ser humano no se vuelve inteligente, sino que al contrario se vuelve estúpido. Y son las máquinas las que son inteligentes. Nos hemos convertido en sus esclavos, somos dependientes de las máquinas. Hemos perdido nuestra inteligencia y esa es la situación hoy. Sí, aquí hay desarrollo en la ciencia. Todo está basado en esto. Que abandonemos nuestra propia inteligencia y nos rindamos a las máquinas. O la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se ha convertido en algo extremadamente popular porque hemos perdido nuestra inteligencia natural. Entonces te van a poner un chip en el cerebro para que te rindas a eso únicamente, para que funciones por ello únicamente. Hoy en día la gente se pone chips en el cerebro, en el corazón. Tú te pones chips en la cabeza y te vuelves barato. Todo el mundo toma refugio en los chips. Esta es la condición de hoy en día. ¿Qué va a pasar en el futuro? En el futuro solo Dios lo sabe. Porque ¿dónde está el Buddhi Yoga aquí? Entonces, en el siguiente verso, entonces dice que aquellos que toman refugio en Buddhi, ¿qué resultado van a alcanzar? Dice que en el verso número 50, Tasmad yoga yujyasva yoga karma sukaushal. Traducciones. Siendo investido con ecuanimidad mental, uno abandona en esta vida ambas, las actividades pecaminosas y piadosas. Por eso debes buscar el yoga o el niskama karma. El yoga de la ecuanimidad es la austeridad en la acción. Entonces, la persona que está involucrada en el Buddhi Yoga, ¿cómo lo reconocemos? No, si nosotros estamos ahí, ¿cómo entendemos? Entonces, Bhagavan dice, ese tipo de persona abandona ambas, las actividades piadosas y las actividades pecaminosas. Sukrita es piadoso y Duskrita es impiadoso, porque Sukrita y Duskrita ambos llevan al condicionamiento. El condicionamiento a través de las actividades impropias son como cadenas de hierro, de acero, pero las cadenas de oro son adquiridas por aquellos que desarrollan actividades piadosas.
ya sea que lo veas como cadenas o como ropa o como quieras verlo. इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बंधन। Eso no importa. ¿A qué estás atrapado o amarrado? Al final es un amarre, तो बुद्धि योग una manera de mantenernos en cautiverio. Todo esto es un cautiverio y Buddhi Yoga quiere decir elevarnos por encima de ambos y mantenernos situados en el Antaranga Shakti de Bhagavan. तो लोग कहेंगे कि अच्छा Este es el resultado del Buddhi Yoga. La persona va a decir, no debemos hacer entonces cosas buenas en este mundo. Eso no es lo que está diciendo Bhagavan. Dice, haz cosas buenas si quieres, pero no estés apegado a ellas. E inclusive por hacer esas acciones, te vas a dar cuenta que te vas a mantener inclusive por encima de ellas. Sukriti quiere decir que quieres el resultado de tus buenas acciones, como ir a Swarga o cuando das caridad, quieres tener nombre, fama. La gente debe adorarme. A donde sea que vaya, debo tener nombre, fama, que he donado altas cantidades de dinero. Como nosotros vemos en el templo, ponen los nombres de los donantes en piedra. Todo eso es causa del cautiverio. Entonces cuando llegamos ahí, dice, pero si yo he dado la donación y mi nombre no está acá. Las actividades pecaminosas pues obviamente llevan a la miseria. Entonces obviamente aquí en Buddhi Yoga se refiere a ambos. Esto es Bhakti y ecuanimidad. Entonces la persona está haciendo acciones para sí mismo cuando se trata de hacer acciones para complacer a Bhagavan. Se trata de complacerlo a él con nuestras acciones. Entonces él se mantiene ahí involucrado, enredado o involucrado en el yoga. Es lo que debemos buscar, es lo que debemos pensar y meditar, es lo que debemos desear, querer con mucha fuerza. Y eso no quiere decir que en un día vamos a volvernos perfectos. En el Buddhi Yoga, la ecuanimidad de la mente, para eso tenemos que hacer sadhana, tenemos que practicar. Entonces, para la perfección, dos cosas se necesitan. Una es práctica, y la otra es vairagya o renunciación, cualquiera que sea mi meta. O tienes que ser Buddhi Yoga, mantenerte en ecuanimidad, y lo que sea que nos perturbe debemos abandonarlo. Eso es renunciación. Cualquiera nos saca, nos mueve de nuestra meta, debemos abandonarlo. Y lo que sea que nos ayude a alcanzar nuestra meta, eso debemos aceptar. Por eso es que Bhagavan está diciendo Tasmadi Yoga Kushalam. Yoga Kushal quiere decir la austeridad en la acción es yoga. Quiere decir que cualquiera que sea el karma que nosotros desarrollemos es de dos tipos. Puede ser yoga y ayoga, o sea, nishkama y sakama. Entonces aquí el nishkama karma, Buddhi Yoga, esa es realizar la acción sin ningún apego. Quiere decir, cuando hacemos karma y alcanzamos el estado de Buddhi Yoga, esa es la austeridad, ese es el resultado de la acción. De lo contrario, la acción va a causar cautiverio y ese va a ser su único resultado, nada más. Entonces, se le puede dar también otro significado, claramente, que la austeridad de la acción en sí mismo es yoga. Ese significado puede tenerlo únicamente o también que cualquiera que sea la acción desarrollada por la austeridad, eso es yoga. No entienden y luego hablan así. Esta parte se puede leer de dos maneras y ambas van a tener diferentes significados. Una es, sea lo que sea que haga, hazlo bien.
बाकी y el योग otro नहीं है। es... दोनों में अंतर है। तो अगर ऐसा अर्थ लेंगे कि कर्म आप कुशलता से करें वो योग है, फिर तो चोरी कर रहे हैं। Entonces, en un significado एक व्यक्ति puede दूसरे dar को tantas धोखा ideas दे रहा है बड़ी incorrectas que si कुशलता un से, उसने भी ladrón está robando de manera correcta y उसके लिए वो भी experta, योग हो entonces जाएगा। eso también va a ser yoga. तो ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ। फिर तो Ese no es el significado que estamos tomando acá. कुशलता से करता है, ऐसे करते हैं ना, बैंक में चोरी करते हैं, Si una बैंक में persona डाका está डालते हैं, desarrollando una acción impropia दूसरे को लूटते हैं, तो बड़ी एक्सपर्टीज से करते हैं। इतने करोड़ों रुपए का en un significado घोटाला करते हैं, उनमें भी तो puede कुशलता है ना, venir con todo esto, ¿no? कुशलता से घोटाला करते हैं, तो वो क्या योग हो जाएगा? Si una persona está haciendo acciones pecaminosas, la persona también está... porque hay gente que lo hace muy experto, como hay gente que se roba el banco y se roban millones, gente que hace corrupción de millones, lo hacen de manera tan experta. Eso se llama yoga. वही योग है जो पहले भगवान ने कहा कि दो प्रकार की बुद्धि है, एक सांख्य में बुद्धि और एक योग में बुद्धि। Entonces, ese no es el significado acá. Que el punto es ese karma que no te causa cautiverio, que no limita la mente. Eso es yoga. Eso es yoga. Entonces, anteriormente Bhagavan estaba diciendo que el Buddhi es Sankhya en el yoga. Este es el Buddhi Yoga. La definición se estaba dando anteriormente únicamente que el yoga es la ecuanimidad de la mente. Pero aquí está diciendo en el karma que es yoga. Yoga ya se estaba definiendo anteriormente. Entonces aquí está diciendo karma, su kaushalam, kushalata. La palabra kushal o koshal viene de kush. Kusha es un tipo de pasto que se utiliza en los yagyas, en las puyas, que se considera muy puro. Pero las hojas de ese pasto de kusha son bastante afiladas, como si fueran cuchillos. Si tú lo tuvieras y jalaras, te vas a cortar los dedos. Es sosha. Y este kusha solamente florece de esa manera en una sola sesión del año, en el Amavasya. El tercer día después de Amavasya, la gente religiosa busca por el pasto de kusha en el bosque y lo retira. Esto se tiene que desenraizar, no cortar del suelo. Entonces, una persona que lo jala hacia afuera de esa manera, que presiona pero aún así no se corta el dedo, a ese se le llama kushal. Ni siquiera se raya los dedos y esa persona aún así puede desenraizar el pasto kusha, se llama kushala. Este bhava que se llama shal, lo que se llama shal, quiere decir desarrollar acciones de una manera que calma definitivamente nos va a cortar el dedo. Es como desenraizar el pasto de kusha. Y aún con todo esto, no rasguñarnos con los dedos o no rasguñarnos los dedos. Esa es la experticia, la austeridad. Hay que hacer acciones de cierta manera que no terminamos apegados a ese karma particular. Y no debemos terminar sufriendo con la miseria del nacimiento y la muerte. No solo eso, sino que también te ves liberado del karma. No es solo que hagamos karma y ya, y no nos implicamos en el resultado, no. Somos liberados del ciclo del karma en sí mismo. Desarrollamos un karma de una manera que solo de esa manera nos liberamos o alcanzamos a Bhagavan.
Eso es yoga. और आप अगर उस प्रकार से कर्म करते हैं तो फिर आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे. Es la austeridad de la acción, la austeridad del karma. Este punto del yoga que él está haciendo acá es para la austeridad del karma. La austeridad del karma, ¿cómo lo realizas? Manteniéndote ecuánime, con la mente ecuánime. Y cuando realizas una acción de esta manera, अच्छा श्लोक है. entonces तो सुकृत दुष्कृत te ves liberado de la atadura del karma. Si no, lo que le estaba diciendo जो anteriormente, भक्ति का मार्ग है उसमें कुछ वैशिष्ट्य है. कर्मयोग से और él va a convertirse o él va a estar implicado en el karma, llevándonos al cautiverio, el karma. Este es un verso muy poderoso, muy bueno. Y Bhagavan va a decir más adelante qué es Sukrita y qué es Dushkrita, que el camino del Bhakti tiene ciertas especialidades comparadas con el Karma Yoga, el Jnana Yoga, y eso debes entenderlo también. चार प्रकार के जो सुकृति लोग हैं वो मेरा भजन करते हैं. तो वहाँ जो सुकृति का मतलब जो पुण्य कर्म करते हैं. Bhagavan va a decir que aquellos que son Dushkritina, aquellos que hacen actividades impiadosas, que jamás toman mi refugio y jamás hacen mi vayan. Hay 4 tipos de personas piadosas, los sukritas, los que ellos hacen mi vayan. ¿Quiere decir son sukritis? Quiere decir सकामी हैं. सकाम व्यक्ति भी अगर भक्ति करता है तो उसको भी लाभ मिलेगा. entonces aquí Bhagavan está diciendo que en el Buddhi Yoga इसलिए भगवान कहते हैं él abandona ambos, las acciones piadosas e impiadosas, pero el Bhakti Yoga tiene su especialidad, que en ella, वो तो सकामी है. aunque sea Sakama Person, aunque tenga deseos, también se ve beneficiado. तो आत्मा में नहीं. Últimamente él se va a volver Nishkama. उदार जो है वो बिल्कुल कृपण के विरुद्ध है. Arte Artarti, कृपण कंजूस को बोलते हैं. aquellos que desean riqueza, aquellos que quieren तो वास्तव में तो जो व्यक्ति alcanzar todo este tipo de metas lo hacen por ellos mismos únicamente. Pero aún así Bhagavan está diciendo aquí que ellos son Udara. Udara es el concepto योग opuesto. में उदार कैसे हो गया? क्योंकि भगवान के संबंध में आने से Uno que es un gran donador o un donante que hace mucha caridad se llama Udara. Udara. El que es un Sakama Karma, el que hace Sakama Karma, se le llamaba anteriormente Kripana. दर्शन हुआ तो उनके सकाम Pero más adelante Bhagavan está hablando de Udara. Cuando se trata de Bhakti Yoga y se llama Udar, porque ahora entró en contacto con Bhagavan. Y va a terminar perdiendo el Sakamata o los deseos también. हृदय. Antes como Dhruva Maharaj. अगर व्यक्ति Anteriormente él tenía deseos y luego él se vuelve purificado después de su austeridad. Y dice, no, ya estoy satisfecho contigo. Esta es la especialidad del Bhakti Yoga. सकाम भी हैं लेकिन सत्य है. Que en el Bhakti Yoga, inclusive si tú no tienes un conocimiento completo y tu corazón no está completamente puro, pero si la persona desarrolla Bhakti de manera sincera y real, तो सकाम कर्म में रहेंगे. no engañosamente, porque cuando se trata de Bhagavan स्वर्ग इत्यादि मिल ya no hay, और तो कोई बड़ा लाभ हो. ya no hay engaño. बात अलग है कि Inclusive si tienes deseos materiales debe ser अच्छे संत honesto. Ahí se va a ver los beneficios. और फिर आप समझ जाएंगे. Pero si en el Sakama Karma, en el camino del Sakama Karma, pues vas a obtener últimamente Swarga. No más que eso. लेकिन भक्ति Son मार्ग cosas diferentes. आप La gente piensa que por continuar Sakama Karma obtienes la asociación de un sadhu, un bhakta, y entonces ahí vas a entender qué tan inútil es el Sakama Karma, y ahí es que lo क्या abandonas. होता है कि लोग भक्ति मार्ग में आते हैं पर वो अपने को पूरी Pero en el तरह से camino del Bhakti, si tú trabajas de manera से honesta, काम नहीं करते हैं. inclusive si estás lleno de deseos, te vas a ver beneficiado. Esta es la especialidad del Bhakti, el camino del Bhakti. Pero ¿qué pasa? La gente viene al camino del Bhakti चाहे आप सकाम हो तो भी पूरी तरह से y no se rinden completamente, no trabajan de manera sincera, no trabajan honestamente, no son honestos, no son veraces, मतलब पूरी तरह से no toman refugio en Bhagavan completamente, porque aunque sea Sakama, पूजा कर लो, यहाँ भी घंटी बजा लो, वहाँ भी घंटी él tuvo que tomar cuidado
आप जैसे भी मर्जी भगवान के पास completamente. जाएंगे, Trine, Tibra, Tivrena, Bhakti Yogena. Tibra quiere decir completamente, no quiere decir hago esto, hago esta puya, esta otra puya. वैशिष्ट्य है। Que suena la campana aquí, aquí, allá. Eso no va a funcionar. तो सुकृत और दुष्कृत दोनों का मार्ग Con cualquier deseo que yo haga, voy a Bhagavan, Bhagavan te va a purificar. Esa es la especialidad del Bhakti Yoga. मार्ग अलग है, तो इसको ठीक से समझकर हमें चलना है। Sukrita y Dushkrita, los que hacen actividades piadosas e impías, el camino es diferente. सांख्य क्या है और योग क्या है, Y el Bhakti Yoga, el Buddhi Yoga, el camino es diferente. जो है वो योग पर ही है। योग में Entendiendo esto de manera apropiada, debemos actuar. इस पर ही ज़्यादा बल देंगे, वो बार बार आगे जाके भी कहेंगे तयोस्तु Hasta ahora, lo que sea que Bhagavan haya explicado, नहीं कर्म नाम अनारंभ है। está simplemente clarificando qué es Sankhya y qué es Yoga. वास्तव में आपकी सांख्य में Y Bhagavan está poniendo énfasis en Niskama Karma Yoga. आप ये निष्काम कर्म योग नहीं करेंगे, Y más adelante Bhagavan va a decir, तो इसको हमें समझना है। तो आज का प्रवचन यहीं बंद करते हैं, इसके बाद में फिर वो बताएंगे कि sin esto, de hecho, no puedes entrar en el Sankhya a menos de que hagas Nishkama Karma Yoga. Entonces esto hay que entenderlo de manera apropiada. Vamos a parar aquí por ahora, por hoy. Y después de esto, Bhagavan va a explicar cuál es el resultado del Buddhi Yoga, cuál es su resultado último. Si tienes alguna pregunta puedes hacerla. मन की समता के विषय में भगवान ने भी यहाँ पे जो श्लोक था त्रैगुण्य विषय वेदा और निस्त्रैगुण्य भावार्जुन और निर्द्वंद्व तो मन की समता जैसे Aunque usted ha explicado esto de una manera muy sencilla acerca de la ecuanimidad de la mente y que Bhagavan es, digamos, प्रश्न क्या था? हाँ, तो प्रश्न ये मन की समता ये द्वंद्वों से ऊपर bueno, estábamos discutiendo acerca de la ecuanimidad de la mente, el Buddhi Yoga. जो मेनली तो द्वंद्व ही है, और भी कुछ है इसके अलावा? नहीं, ये द्वंद्व ही है, राग द्वेष। मूलतः तो राग द्वेष है। जो अविद्या है, अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से Este tema de alcanzar el estado superior de las dualidades, कल्पी में लाभ हानि, ¿hay algo más allá a eso de la dualidad? तो मूल में तो ये दो ही No, primordialmente tiene que ver con la dualidad que es raga y dvesha únicamente. अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं। La avidya, la ignorancia, viene asmita y de asmita viene raga y dvesha. हो जाता है, Y de raga y dvesha surgen otras cosas, obviamente. तो उससे फिर ये द्वंद्व पैदा होता है। Pero primordialmente esas dos, raga y dvesha, किसी में ellas están conectadas con nuestro ahankara. राग द्वेष साथ में अस्मिता। चलते हैं। किसी से द्वेष, किसी से राग होगा तो उसके जो अपोजिट विरोधी वस्तु है Cuando nosotros somos uno con este cuerpo, empezamos a considerar este cuerpo como nuestro y ahí es que surge la dualidad. उससे बाहर निकलना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। Entonces la dualidad quiere decir esto, raga por una cosa y dvesha por otra. उसमें भी कहा था कि जब हम कहीं चलते हैं तो जो रास्ता पहले Entonces से en बना algo हुआ है, tenemos raga o apego y si pensamos diferente tenemos उसी से चलता है। apego o odio en esta vida y no es fácil salir de esta trampa. और वो सूख जाए Requiere तो muchos जहाँ esfuerzos, पहले पकड़ा práctica. गया था, वहीं से जाएगा। En la carta anterior estábamos diciendo que cuando caminamos por un camino hay una calle y es fácil caminar por ella. इसलिए किसी चीज़ को कोई नया काम करने के Si hay agua en el piso, जैसे आप किसी cuando se ऑफिस में, seca कार्यालय में कार्य करते हैं, फिर आप कोई y नया luego सिस्टम vuelves y le ले pones आते हैं, agua donde hubo agua कि अब इसकी antes, बजाय ऐसे esa agua va a fluir en la misma dirección de la इसका otra. विरोध होगा।
Así es como funciona la mente. दूसरा जो सिस्टम है वो अच्छा ही होगा उससे, इसलिए Si tú le preguntas a alguien que haga una actividad nueva, como por ejemplo si tú trabajas en una oficina अब उसको छोड़ के आपको नया y traes un nuevo sistema o implementas un nuevo sistema de trabajo, दिमाग में entonces va a haber muchísima resistencia para cambiar. हुए पड़े हैं ना, उनको छोड़ के अब दूसरे लिंक बनाने हैं। Así sea un sistema mejor que el anterior, aún así la gente se va a resistir porque están acostumbrados al sistema anterior. Ahora tenemos que abandonarlo y tenemos que hacer un camino nuevo. वहीं पर बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा ना, बुद्ध उस Las neuronas deben trabajar de una manera diferente a la que estaban trabajando antes y desarrollar un nuevo sistema. जागरूकता आएगी कि यार मेरे लिए Ese camino es doloroso, debemos trabajar duro por él. Para ello es que usamos la inteligencia, por eso es que necesitamos la inteligencia. तो फिर आपको बुद्धि जो है वो तर्क देगी कि क्यों आपको Si nosotros tenemos buddhi, y con este buddhi tenemos un tipo de conciencia que esto es bueno, bueno, pues eso es lo que vas a hacer. इसको rationalization बोलते हैं। Pero primordialmente buddhi está en un estado de sueño, no funciona. कर्म सुख और श्रम जैसे Ni más que nada te va a decir como las razones por las cuales no deberías cambiar. कुशलता से Como Arjuna, que estaba dando lógica साधारण anteriormente, eso se llama racionalización. उदाहरण के सुना कि वो La otra pregunta es, का पूरा फोकस रहता है, तपस्या आदि करते हैं। तो जैसे आपने कुश का उदाहरण दिया कि उसको भी ये कर्मरूपी जो पौधा है उसको entonces yo he escuchado acerca de un dharma que es acerca de una joya. Su enfoque es principalmente cortar el resultado de las acciones y para eso hacen tapasya, como por ejemplo el ejemplo que dices del kusha. Es como una planta de karma que hay que desenraizar de manera experta, claramente. तपस्या होता है कि आप अपनी ऐच्छिक रूप से कुछ ऐसा काम Entonces, normalmente en la vida de una persona, उपवास करें, व्रत करें, तो उसका उद्देश्य pero ¿cómo es que una persona desenraiza el karma a través de la tapasya? Hay que entender qué es tapasya. ¿Qué es tapasya? धूप में खड़े हो जाओ, ¿Qué es austeridad? पर खड़े हो जाओ। Austeridad quiere decir que de manera voluntaria tú te dedicas a una acción, a hacer algo que le puede causar alguna tensión, dolor al cuerpo, como el ayuno, pero el propósito de ese tipo de actividades es el control de la mente. Hay gente que se para debajo del sol y se para en una pierna, pero eso es para el cuerpo, es incómodo. El verdadero significado de tapasya o austeridad no es con el cuerpo, sino que quiere decir mantenerse en una situación desfavorable, practicar el control de la mente. Como Dhruva Maharaj se paró en una sola pierna, pero solo por pararse en una pierna, él no estaba viendo ahí ningún video ni nada, él estaba haciendo japa del mantra. Entonces la persona que se pueda parar en una pierna y hacer mantra japa enfocado, obvio va a ser capaz de hacerlo sentado. Quiere decir, en una situación desfavorable practicas controlar la mente. No así como que, yo ayuno y te la pasas meditando cuando voy a comer. Ayunar solamente no es tapasya. El sastra no te dice, dale dolor al cuerpo. El objetivo del sastra es para liberarte de todas estas miserias, no para ponerte en miseria. Porque si no, cuando escuchas sobre estas tapacias, entonces tú piensas, este karma es muy peligroso. Entonces Bhagavan te dice, vea la Buddhi Yoga, las acciones, es mucho mejor que el sannyas. Porque en el sannyas tienes que abandonar todo ese karma, hacer austeridades. Hay tantas reglas en el Shastra que un sannyasi no debe comer después de la salida de que el sol se oculta. Hay tantas reglas para los sannyasis. Bhagavan dice, no necesitas nada de eso. Bhagavan dice, no sigas esas reglas, no hay nada de eso que son para sannyasis, sino que lleva una vida balanceada. Eso es samuta, es equilibrio, no vivir en el extremo,
El punto importante es mantener la inteligencia enfocada o estable. कुछ बीमार ही रहते हैं, ज़्यादातर साधु लोग बीमार मिलेंगे आपको। La gente hace todo tipo de cosas, luego dicen que se sienten sanos, están perturbados y luego se mantienen, tratan de mantener la salud únicamente तो समझ में नहीं आता। y pues tienen ese ego sintiendo que hago esto únicamente, se mantiene enfermo. Ustedes ven los sadhus, están siempre enfermos. तो उसका फल अभी Esta तक es la हो रहा है। razón. क्योंकि आपका पाचन तंत्र एक बार खराब हो जाए फिर वो सुधरता नहीं है। Cuando yo llegué a la vida espiritual yo también pensaba esto. तो ये सब अज्ञानता के El cuerpo es maya, no te preocupes del cuerpo. Y lo único que hice fue dañar mi salud y hasta el día de hoy estoy sufriendo por ello. Porque una vez que tu digestión se perturba, jamás va a volver. इससे भगवान की क्या प्रसन्नता होगी बताइए। Tu cuerpo funciona por la digestión únicamente. Esto viene por un entendimiento incorrecto del Shastra. मैं देखता हूँ यहाँ पे भी वृंदावन में ये इतनी गर्मी है, सड़क का बुरी Entonces aquí muestra a alguien हाँ, que बस alguien वो कुछ estaba पढ़ muriendo लेते de हैं। hambre, de sed. गोस्वामी लोग तो पेड़ के Yo le नीचे dije, no रहते hagas थे, eso. एक पेड़ के नीचे एक रात Te बिताते vas a थे। morir de hambre. अब उनसे पूछो कि अगर वो एक पेड़ के नीचे एक रात बिताते थे तो ये मंदिर कैसे बनाए उन्होंने। La pregunta es, yo veo que brindaban tanto calor, la इस gente पेड़ está के नीचे हैं, तो इसके पेड़ caminando के नीचे नहीं descalzo हो सकता है तो पाप हो जाएगा। y dicen que los Goswamis vivían en un árbol, ellos tratan de vivir en un árbol diferente cada día. ऐसे ही वो No, tú debes preguntarles si ellos vivían todos los días en un árbol diferente, cómo establecieron esos templos. आकर्षित करती हैं मन को, क्योंकि जो गृहस्थ लोग कर ¿Cuál रहे es su हैं, relación साधु de लोग eso वही con कर रहे हैं, Bhakti? फिर कहेंगे तुम काहे का साधु हो, तुम तो वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। Vivir en un árbol इसलिए diferente. साधु को ¿Qué कुछ tiene eso que ver con करना Bhakti? होगा। Caminar descalzo. कपड़ा गंदा पहनो, Eso es muy atractivo para la mente, todo esto es muy atractivo para la mente, porque lo que sea que los grihastras hacen, si el sadhu hace eso, ¿cuál es el punto? तो इस तरह का अगर बताइए गीता में कहाँ लिखा हुआ है, El sadhu tiene que hacer algo diferente, ¿no? Único. शास्त्र में बता दो मेरे को। Morirse de hambre, भक्ति मार्ग में तो कहीं नहीं है, संन्यास मार्ग con ponerse ropita sucia, rota, si las tienes limpias, qué tipo de sadhu eres tú, ¿cierto? Mendigar, todo eso, को ¿sí o no? भगवान की सेवा करनी होगी तो Dime. उसके लिए कुछ उपकरण रखो। Dime dónde dice eso en el Gita. अब तुम Dime en बुद्धि qué मत sastra रहे, se muestra eso. तो तुम क्या En करते el हो? Bhakti, el camino del Bhakti, eso no se enseña ahí. De pronto en el Sannyas, tal vez, en el camino del Sannyas, pero eso nada tiene que ver con Bhakti. धनी नहीं है तो Si tú tienes que hacer seva para Bhagavan, necesitas cosas, pero si tú mismo te estás muriendo, ¿qué sevas que vas a hacer? Si tu propia salud está mal, ¿qué seva vas a hacer? और किसी का कुछ प्रश्न? राम राम जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Una pregunta, bueno, usted estaba dando un ejemplo de Dhananjaya. जी राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, अभी मेरे को एक डाउट था कि जैसे मन और बुद्धि का वो है तो महाराज जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी महाराज जी, बुद्धि तो मैं चलिए समझ गया कि बुद्धि हमारे ब्रेन है, उसके अंदर न्यूरॉन्स है, वहाँ से La siguiente pregunta, mi duda es, लोकेशन डिफाइन करने से esta discusión está yendo una y otra vez y entre la mente y la मन अलग inteligencia. है, मन अलग है। और हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार मन बुद्धि अहंकार Entonces, esta buddhi, yo he entendido, hay cerebro, hay neuronas, miradas, pero si hay que definir la locación de la mente en el cuerpo, ¿cómo lo definiríamos? ¿Dónde está la mente? No, buddhi, la inteligencia es diferente y la mente es diferente. De acuerdo con los sastras, la mente, la inteligencia, ahankara, अनिरुद्ध chitta, चित्त के todas son sutiles वासुदेव है, y están cerca del corazón. अहंकार के संकर्षण है। Si quieres saber la locación, estos cuatro son diferentes. वैसे तो एक ही तत्व है, लेकिन चार Tenemos Vasudeva, Sankarshana, है तो सूक्ष्म शरीर Pradyumna, Aniruddha. चार विभाग है।
La deidad del Chitta es Vasudeva, del Ahankara es Sankarshan, de Buddhi es Pradyumna y Aniruddha de la mente. Tattva es únicamente uno, pero existen esas 4 personalidades, 4 deidades, 4 elementos sutiles. तो इसको आप ऐसा समझ लिए कि जैसे सूक्ष्म शरीर है और फिर आपका ये स्थूल शरीर है। तो ये जितना भी जो वैज्ञानिक लोग पढ़ते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो या जो भी न्यूरोसाइंस हो। La pregunta es si la persona tiene las hormonas y las hormonas influencian cómo se siente uno, qué conexión tiene con la mente. Bueno, tú tienes un cuerpo sutil, tú tienes un cuerpo burdo, es la respuesta. Y lo que sea que los científicos estudian en la neurociencia, etc., ellos no han alcanzado el cuerpo sutil, sino que su análisis es únicamente relacionado al cuerpo grueso. Pero en el cuerpo sutil funciona únicamente a través del cuerpo grueso, burdo. Tenemos estos ojos, esta nariz en el cuerpo grueso y eso se llama burloka. Ese es el instrumento. A través de estos instrumentos los sentidos trabajan. Si el instrumento no funciona, los sentidos internamente tampoco pueden funcionar. Lo que llamamos ojos no funciona de manera apropiada, entonces los sentidos para ver internamente cómo van a funcionar. Entonces, de manera similar, el cerebro tiene diferentes partes, la mente, la inteligencia, ellos funcionan a través del cerebro. Si existe algún defecto en el cerebro, obviamente los sentidos internos, la inteligencia funcionan de manera acorde. Entonces todo este sistema va de lo sutil a lo grueso. La prakriti, la naturaleza material es muy sutil. Entonces de manera muy lenta, Mahatattva, Ahankar, estos elementos, todos están interconectados. No están funcionando de manera independiente. El elemento sutil de ellos, cuando tiene que expresarse, está hecho a través de este órgano material burdo. Bien. Tengo una pregunta. माइंड के थॉट्स का जो जनरेशन का मूल कारण है वो चित्त है। अगर आप ऐसा सोचिए, Yo entiendo que los pensamientos van al cerebro, pero no entiendo acerca de la mente. जो भी आप स्मरण करते हैं उसको बिल्कुल आप ¿Dónde están los pensamientos de la mente generados? तो आपका में कोई विचार आएगा आपके मन में? Los pensamientos que están en la mente आपके सारे अनुभव जितने vienen भी de Chitta, la causa es Chitta. अनुभवों से आते हैं। Entiéndelo de esta manera. वो Suponte अनुभव संस्कार के que ahora, la memoria que sea que tengas, संस्कार निकाल दें आपके चित्त से, तो suponte que tu memoria entera es borrada. कोई नहीं आएगा। ¿Vas a tener algún pensamiento? जैसे बच्चा होता है, Toda tu experiencia, todos los pensamientos vienen de experiencias previas. Y esas experiencias previas están allí en el Chitta como samskaras. Supongamos que removemos todos los samskaras. ¿Vas a tener algún pensamiento? इसलिए कहते हैं ना बच्चों No vas a tener की ninguno. स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। Como si hay un niño. और जब बड़े Niño हो जाते हैं, nace. स्मरण शक्ति क्यों घट जाती है? उसका कारण ये Él है mira, solo कि वो mira y अपने mira मन de को aquí बहुत para allá. केंद्रित कर सकता है। Aunque el niño tiene vasanas, pero en esta vida no tiene ningún samskara todavía. बड़े होते हो तो Por eso es que lo primero que el niño observa es su enfoque. Por eso es que los niños tienen una memoria tan aguda. Cuando crecen la memoria se ve debilitada. ¿Por qué? Porque el niño puede enfocar su mente, porque no hay nada que esté perturbando al niño. Pero así como nosotros crecemos, la inteligencia empieza विचार आते हैं a retrasar, a मॉडर्न न्यूरोसाइंस के limitar, y luego todas estas emociones aparecen con raga y dvesha.
con ese apego y ese rechazo empiezan a crear todos estos sentimientos y emociones que aparecen en la mente. Y eso está en el chitta y hay muchas cosas que están ahí guardadas en el chitta. Se dice que tenemos 60.000 pensamientos de acuerdo con la ciencia moderna. Dice que la persona tiene 60.000 en un día, 60.000 pensamientos en un día. संदीप जी कृपया अपना प्रश्न पूछिए. La persona suelta unos pensamientos, otros los retiene y esos que retiene se quedan en el chitta, Hay muchas cosas en el chitta. La pregunta es que cuando Bhagavan dice Chaturvidyam Bhakyantamam, en el otro él está hablando de Buddhi Yoga. Entonces, por un lado se ve que Bhakti es muy fácil, el Chaturvidya, el verso Chaturvidya. Por el otro lado, pareciera que 24/7 nosotros tenemos que utilizar nuestra inteligencia y elevarnos de nuestra mente. Vamos a hacer मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए आप. उसमें ये कहाँ लिखा है कि Entonces बहुत parece आसान है. muy difícil y contradictorio. आपको कैसे लग गया कि उसमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है? Donde está escrito en el Chaturveda es fácil, pero la pregunta es ¿dónde está ese verso mostrado que es muy fácil cuando en la práctica nos damos cuenta que es demasiado difícil? कितने देखे हैं तूने ऐसे लोग जो ¿Has pensado que es muy fácil? कोई उदाहरण दिखाइए एक दो मेरे को जो शास्त्र में उदाहरण है. Sé que o pienso que es muy fácil porque el arti también se puede involucrar en Bhakti. Pero ¿dónde está escrito que va a ser fácil? ऐसा है कोई? ¿Cuándo has visto que hay gente que está involucrada en Artha y también en Bhakti? Dime un ejemplo. En Sastra tenemos ejemplo de Gajendra. ¿Has visto algún ejemplo como el de Gajendra? La siguiente pregunta que tengo es que cuando yo escucho sus clases, yo me determino que tengo que hacerlo, pero luego me veo sobrecogido por los samskaras आज भी मैंने कहा y me empiezo a sentir débil. काम कर्मयोग के लिए भी मैंने कहा कि आसान नहीं है. Entonces para mí se vuelve difícil aplicar Buddhi 24/7. मैंने तो कभी नहीं कहा. Sí, pero cuando dije que era fácil, इसका मतलब cuando dije yo que Bhakti era जो fácil, दूसरा आसान आपको लगता है he dicho varias veces que no es fácil, hoy dije también que no es fácil. आपको छत से नीचे गिरना है तो कुछ करना थोड़ी है. भगवान ने गुरुत्वाकर्षण बनाया हुआ. Por un lado puedes decirle a tu mente que es लेकिन आप fácil. जमीन पर खड़े हैं और आपको जाना है ऊपर तो सीढ़ी चढ़ने में आसानी थोड़ी है. आपको पूरा अपना दम लगाना. No fácil no quiere decir que no lo hagamos, porque otras cosas que tú ves fácil te van a llevar गड्ढे में गिरना तो आसान है और वही लोग चाहते हैं. a cosas como caerte de un edificio. Caerte de un edificio es tan fácil. Ahí tenemos la gravedad. होगा नहीं. इसलिए मैंने कहा ना पहले. Pero escalar es difícil. Tienes que utilizar el cuerpo físico. के लिए भी उसमें Depende de ti. Debes decidir si quieres caerte en esa zanja अनुभव y असत्यता का है. quedarte atrapado. झूठ बोलने का है. कहते कुछ हैं करते कुछ हैं. बोलेंगे कि हाँ मैंने मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. Entonces te está mostrando que inclusive बात कोई मानता नहीं. Sakama en Sakama Bhakti para una persona, en Sakama Karma para una persona. Aún así es difícil. Toda esta gente que dice mentiras y que dice una cosa y hace otra. भगवान क्यों कहते हैं कि मनुष्य Dicen soy esto, soy lo otro, soy tu discípulo, te voy a escuchar, pero no escuchas al gurú. चल रही है ये सब भगवान के लिए. Dices es difícil. ऐसे ही है सब चल रहा है. इसको पहले Yo nunca dije que era fácil. वो कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्र यहाँ भीड़ लगी हुई है सबकी सबको भगत है सबको प्रणाम है सब. Donde que Bhagavan al contrario dice de miles, solo uno alcanza la perfección. ¿Tú crees que toda esta
multitud que son bhaktas de Bhagavan y que dicen que son bhaktas de Bhagavan. Porque es así. Bhagavan está diciendo, de miles, uno obtiene la perfección. Y aquí hay tanta gente. Por eso tienes que entender de manera apropiada lo que Bhagavan está diciendo. No es fácil. Simplemente predicas a todo el mundo que es muy fácil, involucras a la gente en el camino del Bhakti y ahí se atoran. Sí, si estás determinado completamente, tienes el resultado y es muy fácil en comparación entonces a otros caminos, pero el problema es que la gente no quiere aprender en absoluto lo que es Bhakti. Ese es el problema. Por eso es que la gente me critica, que él no está hablando del rasa, él está hablando de todo tipo de su filosofía, ya en los pasatiempos habla del rasa, de la dulzura, del manjari bhav, pero ¿qué vamos a tener de eso? Este es un ejemplo. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Suena muy lindo, muy bello, hermoso, pero este es un camino de renuncia y de dedicación. Entonces quieres convertirte en manjari para no hacer nada. A menos de que hables la verdad. Quiere decir que eso que tú dices lo haces. Bhagavan ya está dentro tuyo. Él sabe todo. ¿A quién quieres engañar? ¿Qué puede hacer Bhagavan? Él está sentado, él está viendo todo. Cuando engañamos a alguien, esa persona se ve engañada porque él no sabe qué es la realidad, pero Bhagavan está sentado dentro. Él sabe nuestros pensamientos antes de que salgan. Entonces, ¿cómo puede Bhagavan ser engañado? Si tienes un hijo o una hija pequeña y vamos a decir que coge del refrigerador algo y se lo come, tú no lo viste, pero tú le preguntas, ¿qué tienes en la boca? Dice, no tengo nada. ¿Vas a estar de acuerdo con ese niño? Con lo que sea que él diga. Tú has visto ya. Pero ese niño está tratando de engañarte. ¿Te vas a dejar engañar? No, tú vas a decir que es un niño pequeño. Ok, muy bien. Bueno, puedes hablar así, está bien. Entonces ya ven, Bhagavan dice así. Dice, bueno, haz lo que quieras. Pero él sabe todo. Aunque él diga, eso no quiere decir que no lo sepa. Dice, Yeya tamam prapadyate. Lo que dices de manera cuerda tiene resultado. A la fuerza no tiene resultado, porque está involucrando a Arjuna en la guerra. Bhagavan es el único hacedor, pero aún así está haciendo a Arjuna el nimitta. Es decir, yo ya he hecho todo, pero tú te vuelves la gente. Pero alguien no se quiere volver nimitta, solo quiere el resultado. Entonces, ¿cómo es eso posible? Pues ese es tu problema. Es lo que se ha dicho anteriormente, eso se llama corrupción. Esa es el corrupción. No quiero actuar, pero quiero recibir el resultado. Y eso está enraizado en nuestra mente profundamente. Por eso siempre estamos tratando de buscar oportunidad para escapar de las acciones. Pero en el camino del Bhakti no funciona de la misma manera. En este mundo, tú puedes hacer todo esto, engañar, corromperte, pero no puedes engañar a Bhagavan. Eso es un problema. Nos metemos en ese problema, tenemos que entender que no podemos engañar a Bhagavan. Por eso es que el Bhagavatam empieza con esto, Satyam. Entonces ahí tienes que pensar y deliberar. Satyam param dhimahi o asatyam param dhimahi.
Entonces Bhagavan está diciendo que la inteligencia real está en alcanzar Satya. Este cuerpo es Nrita. क्या अमृतम गमे मृत्यु मार अमृतम गमे कि मृत्यु से मेरे को अमृत Anrit Sei Rarita. ठीक है Que dicen en los Upanishads. शांति जी का प्रश्न है, क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि कर्तृत्व में आसक्ति कर्मफल में आसक्ति से जुड़ी है? जैसे कि यदि कोई वांछित परिणाम आता है तो मुझे प्रशंसा चाहिए कि यह कार्य मेरे द्वारा किया गया था। Por favor, pásame de Mrityu a Amrita. ¿Ok? नवदीप जी का प्रश्न है, La siguiente pregunta es, कहते हैं अर्जुना से ¿podemos decir que estar apegados a ser hacedores está conectado a karma phala o el apego a la fruto del trabajo? Porque cuando hago eso, quiero que el resultado me dé el reconocimiento de que fue hecho por mí. तो हम इसे कैसे समझें? Krishna dice que Arjuna debe rendirse a él completamente, pero Krishna también le pregunta a Arjuna. शरणागति का मतलब जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना Le pide adorar a otros demidioses para tener armas y éxito en la guerra. Entonces, ¿cómo entendemos eso? चले जाओ चले जाओ राम और प्रीति जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण Bhagavan mismo está diciendo, ve a los devas a tener estas armas. Cuando Bhagavan te dice eso, pues tú lo haces, es la orden de Bhagavan. हर वक्त अपने संस्कारों से लड़ना आसान नहीं है। क्या Los devas son amsas de Bhagavan. Entonces Bhagavan dice, ve a ellos y toma las armas. खत्म करने में Entonces tú sigue la orden. मतलब भगवान की सेवा या भगवान La siguiente की pregunta. शरण को जितना हो सके स्वीकार करें हम। En orden de terminar este raga dvesha, tenemos que mantener nuestra inteligencia despierta, pero tú dices que es muy difícil y no es fácil pelear con nuestros samskaras siempre. ट्रांसेंडेंटल इफेक्ट Tú obtienes ayuda de hacer bhakti, finalizar este Dvandva. Quiere decir que aceptamos el seva de Bhagavan, el refugio de Bhagavan. एंटीडोट है Bhakti va a tener este efecto trascendental. Bueno, Bhakti tiene efecto trascendental y es el único que tiene un efecto trascendental. Ningún otro camino tiene un efecto trascendental. Por eso Mahaprabhu dice, Cheto Darpanam Marjanam. कर देती है बाकी आप कर्म मार्ग में सब Bhakti es el antídoto de todos estos problemas, pero tenemos que entender esto de manera correcta y hacerlo de acuerdo con el entendimiento correcto, y es lo que estoy tratando de enfatizar, porque como hemos dicho anteriormente, el camino del Bhakti, inclusive el Sakama, la persona Sakama se ve purificada. En el Karma Marga, si tú sigues Sakama, vas a seguir Sakama. Y a menos de que obtengas Nirveda o la asociación de algún gran Bhakta, Bhakti कौन पूछ रहा है tiene un poder único, trascendental. अंग्रेजी में बोलो, हिंदी नहीं जानते भक्ति देवी कृपया प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मोहिनी जी का प्रश्न है, जब या यू कैन गो ऑन भक्ति देवी जी। ओके मोहिनी क्या पूछती है मोहिनी मोहिनी जी का प्रश्न है, जब कृष्ण कहते हैं एके है बुद्धि कुरुनंदना, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे भिन्न प्रकृति बुद्धि का उपयोग करना चाहिए भक्ति के लिए, या किसी अन्य बुद्धि? बुद्धि एक ही है, बुद्धि को 50 नहीं है, उसी बुद्धि का प्रयोग करना है। और कौन सी बुद्धि? La pregunta, cuando Krishna dice Ekaya Buddhi Kurunandana, quiere decir el que de usar Vinda Prakriti Buddhi para el Bhakti, se refiere a Buddhi. Buddhi es solo uno, no 50. Hay un solo Buddhi que debe ser utilizado. दूसरा प्रश्न है कि आपने पिछली कक्षा में यह बताया था कि वेदों में Es una manera correcta de interpretarlo. का वर्णन नहीं है, तो Eso quiere decir que Krishna aparece como Sri Guru. कैसे खाते थे?
No, no hay nada यहाँ como पे eso. शालिग्राम जी को भोग अर्पण करके पहले यज्ञ की प्रथा थी, लोग यज्ञ करते थे। गीता में भी कहा यज्ञ शिष्टासिनो संतम Usted ha mencionado en una clase anterior que en los Vedas no se habla de adoración a las deidades en los Vedas. Entonces, ¿cómo la gente comía, ofrecía la comida a la deidad, al shalagram o cómo? La pregunta es, anteriormente la gente hacía yagyas, en el Gita también dice, यज्ञ से जो अवशिष्ट होता है, यज्ञ में बलि देकर, आहुति देकर फिर ग्रहण करते हैं। que aquellos que se comen los remanentes de los yagyas, eso se le llama amrita. En el mano amrita se dice que lo que queda de un yagya, aquellos que lo comen, a eso se le llama amrita. Entonces, antiguamente la gente hacía yagyas y se comían los remanentes del yagya a través de ofrecer esos sacrificios en el yagya. एक और प्रश्न है Entonces el Pancha Mahayagyas que se han महाराज जी explicado हिंदू los हिंदू devotas. हिस्ट्री को आजकल mythology Anteriormente la gente usaba o desarrollaba eso, la comida a los pájaros, a las hormigas, y luego ellos también comían de eso. La siguiente. Hoy en día, en la historia india, se llama mitología hoy en día, que yo no creo que sea correcto. ¿Podría expresar su punto de vista sobre esto? Sí, tu punto de vista es correcto. ¿Cuál es el punto mitológico acá? La gente habla todo tipo de cosas acerca de los indios. मोहिनी जी पूछती हैं कि यह गलत इंटरप्रिटेशन किस प्रकार है कि Para ningún otro dharma, después tú vas a ver que a los hindús les dicen los más tolerantes. कुछ तो इंटरप्रेट करो, Puedes seguir तो कुछ poniendo उसका problemas en सिर पैर ellos तो y होना ellos चाहिए। How do you interpret this? Tell me. no te responden. बुद्धि योग का अर्थ गुरु कैसे किया आपने बताइए मेरे को। La siguiente pregunta. आपके दिमाग में कुछ Porque भी आ todas जाए, estas फिर मैं son उसको मैं कहूँ कि interpretaciones हाँ, ये ठीक incorrectas है। cuando ves ये कहना चाहते हैं yoga. बुद्धि योग का अर्थ गुरु कैसे हो गया? ¿A qué te refieres a eso? ¿Es el guru un Buddhi Yoga o qué clase de interpretación que el guru es Buddhi Yoga? ¿Cómo llegas a eso de que el Buddhi Yoga es guru? Cualquiera que sea el pensamiento que llegue a tu cabeza y quieres que yo lo valide y te diga que sí. ¿Cómo es que Buddhi Yoga se vuelve guru? तो गुरु कहाँ से आ गया यहाँ पर? Sí, pero ¿por qué no dices que él va a decir te voy a dar un guru? कुछ ¿Por qué dices que te voy a dar Buddhi Yoga? करो तो उसका कुछ सिर पैर तो होना चाहिए। Es como कुछ लॉजिक तो que le guste esas palabras o algo así. से कुछ भी कर दो। No, pero después él dice, mami, Kamsaran, hambre ya. ¿De dónde tienes esa interpretación? लॉजिक क्या है? बुद्धि Tiene que योग tener un से गुरु का sentido क्या uno मतलब para है? interpretar algo así, no es lo इसका primero que संपर्क se le बताइए। ocurre a जैसे uno. मैंने लॉजिक दिया आपको, बुद्धो शरणम अन्विच्छ। Sí, pero ¿cuál es la lógica? ¿De dónde sacas esa lógica? ¿Dónde está conectado Buddhi Yoga y तो Guru? मैंने बताया कि कैसे हो सकता है। अब आप इसी तरह Como से yo te estoy dando la lógica ahora का अर्थ गुरु कैसे होगा? de ambos versos, ¿cómo es que Budhi quiere decir también Bhagavan? Yo explico la lógica, ¿cómo? Ahora tú explícame cómo es que Buddhi Yoga es Guru. Bueno, hay una diferencia entre Hari, él dice Sakshat Darituena Samastair. Entonces, cuando dice Buddhi Yoga, ¿cómo es que eso significa eso? ¿Cómo significa eso? Que Guru es Hari, pero ¿cómo es que Guru es Buddhi Yoga? Estás brincando de manera innecesaria. Tú estás estableciendo unidad entre el Guru y Hari. अब उसका बुद्धि योग से क्या संबंध है ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो आप बता नहीं रही। Entonces yo te estoy preguntando cuál es la conexión de Buddhi Yoga. Eso pues, ¿qué estás diciendo? Ok, vamos a ver los versos. दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।